Saludamos de nuevo a Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola Raquel, muy buenas tardes. A ti y a los oyentes de Radio Sefarad. Lo primero, agradecerte tu amabilidad, tu generosidad por compartir tus conocimientos acerca de este juicio del que se conmemoran 80 años. Hemos empezado hablando de los antecedentes jurídicos, de lo que supuso a nivel legislativo y de manera internacional, los precedentes que creó. Y hoy nos centramos, Fernando, ¿en qué aspecto? Bueno, yo creo que estaría bien continuar con este serial que empezamos en el programa anterior, pues en el primer juicio, que es realmente el juicio más relevante de Nuremberg, porque hemos hablado, lo decíamos en el anterior programa, hemos hablado siempre en plural, los procesos de Nuremberg, porque hubo varios, pero realmente el más conocido y el que tuvo mayor trascendencia fue el primero de ellos, el que empezó en el mes de noviembre del 45 y acabó en octubre del 46, prácticamente un año completo. ¿Por qué? Porque es el que tipifica de alguna manera los tres grandes delitos, los tres grandes crímenes por los que se juzga a los nazis, ¿eh? Se juzga por una parte al nazismo como ideología política, lo veremos ahora, pero también, y esto es fundamental, a las personas que integraron o que ayudaron a la toma de poder del nazismo y luego implementaron sus políticas criminales, ¿no? Entonces, está bien que ahora nos centremos un poco en los tres grandes delitos por los que se acusó a los principales encausados en los procesos de Nuremberg, porque como digo, es lo que luego va a marcar los sucesivos procesos que ha habido en relación a la Shoah, pero por extensión en el futuro, que entonces todavía no se podía contemplar, en las futuras guerras y en los futuros conflictos en los que, por desgracia, pues la humanidad ha seguido cometiendo crímenes, ¿eh? De mayor o menor envergadura, pero todos ellos eh, tipificados previamente en Nuremberg. Por eso yo creo que es importante ir a cada uno de ellos, ¿eh? Y verlos con un poquito de detalle. Si te parece, Raquel, vamos al primero. Ujú. Muy bien, La acusación comenzamos. Eso es. La acusación en Nuremberg, luego cuando veamos las penas que se impusieron a los principales encausados en el primer proceso, verás que en las acusaciones a cada uno de ellos se les está acusando de algunos delitos. Verás que siempre en cualquier tabla, en cualquier información que busques, en cualquier libro, pues vas a ver, por ejemplo, Goering. A Goering se le acusa de los delitos uno, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque estos son los tipos que realmente se están juzgando en Nuremberg. ¿Cuál es el primer crimen que se va a juzgar? Es el crimen de conspiración. Quizás es el crimen del que se libraron mayor número de nazis. Esto es curioso, ¿eh? Aquí se libraron una gran parte de los criminales que se encausaron en Nuremberg, el de conspiración. ¿En qué consiste el crimen de conspiración? Pues su nombre ya te da muchas pistas. Es haber tomado parte, haber sido partícipe de un plan común para cometer los otros gravísimos delitos que se van a encausar en Nuremberg. O sea, el delito de agresión, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. De alguna manera, la conspiración es una especie de protocrimen, si me permites la expresión, que lo que va a hacer es facilitar la toma del poder de los nazis, facilitar las conquistas territoriales de los nazis, previas a la guerra. Estoy pensando en los Sudetes checos, estoy pensando en la anexión de Austria, en el Anschluss, em, porque todo esto, sin ser literalmente un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad, pero sí que facilitó el que esos crímenes pudieran llegar a ejecutarse, porque evidentemente sin la toma de poder de los nazis, sin lo que se conoce como la conspiración, en esta tipología uno de crímenes en Nuremberg, los nazis no habrían llegado al poder y consecuentemente no habrían podido desarrollar los crímenes que luego se van a documentar, muy bien documentados, como veremos en Nuremberg. Este sería el primer crimen. No requiere,
en Nuremberg no se requiere haber ejecutado personalmente las acciones. Bastaba o bastó en Nuremberg únicamente con formar parte del diseño, de la coordinación o del apoyo consciente al plan criminal del régimen. Muchos de los acusados, se libraron con las excusas clásicas de no sabía lo que estaba haciendo. Yo no era consciente en 1936, yo no era consciente en 1934 o yo no era consciente en 1938 de que esto iba a abocar en lo que luego llamamos genocidio, ¿no? Bueno, en este momento todavía Ujú. el crimen no existía como tal, lo vimos en el programa anterior, ¿no? Sí. Sí que existe obviamente el crimen contra la humanidad, que era el equivalente al genocidio en el proceso de Nuremberg. Por tanto, ya vemos que conspiración es un delito bastante vaporoso, bastante borroso y bastante difícil de probar. Insisto, en Nuremberg, y en este aspecto se impuso la jurisdicción occidental frente a la soviética, que como veíamos en el programa previo, era mucho más expeditiva, hubiera ido a fusilamientos sumarísimos y espectáculos, como ocurrió en los procesos de Moscú con Stalin. Y es un delito que no fue sencillo demostrarlo por lo que te decía, porque muchos pues negaban haber sido conscientes de que aquello hubiera terminado pues pues ya te digo, en Auschwitz, Ujú. en las cámaras de gas en Auschwitz. Incluso lo negaban, que lo veremos en el programa dedicado a los testimonios, por ejemplo, a las Sí, acusaciones con testimonios de sobrevivientes. Negaban incluso haber estado en los campos o haberlos sí, sí, visitado o haber exacto. conocido las órdenes o... Sí, sí, sí. Y Ujú. echarle la culpa al muerto siempre. La Sí. culpa es Himmler. Yo no he visto Himmler, Himmler. No, Ujú. esto Goering. Esto. Porque Goering no, Ujú. porque todavía estuvo sentado en Nuremberg. Sí. Sí, muchos de los Bormann, que estaba juzgado en ausencia, ¿no? El Ujú. propio Rosenberg, que es el gran ideólogo del nazismo, pues él viene a decir que, bueno, que sus libros, que no dejan de ser elucubraciones filosóficas sin la más mínima trascendencia práctica. Ujú. Pero luego es el que define todas las políticas de exterminio en el este, lo que llamamos Europa del Este, incluida Polonia, ¿no? Ujú. Sí, es terrible el cinismo que muchos de ellos llegaron a tener. El propio Speer, que es el considerado nazi bueno, nunca entenderé por qué, pero Speer estuvo con toda probabilidad en la conferencia de Posen, la conferencia de Poznan en Polonia, donde sí está acreditado el famoso discurso de Himmler ante las tropas, ante las SS, los cuadros de las SS, en las que les habla explícitamente de exterminio de judíos. No se anda con eufemismos, ni con soluciones finales, ni con erradicar los fundamentos biológicos del judaísmo, que ese es el lenguaje nazi para decir sin decir. Pero Himmler, en la famosa conferencia de Posen, en Poznan, en la actual Poznan, en Polonia, sí que declara expresamente que tienen que actuar heroicamente y que tienen que hacer un trabajo que es duro, pero que solamente corresponde a los hombres más duros de la raza de señores. Y esa actividad es exterminar a los judíos. Bueno, pues en esa conferencia Albert Speer estuvo. Entonces, claro, que luego se presentara en Nuremberg, como veremos con un poquito más calma en el próximo programa, para decir que, hombre, que él había sido amigo de Hitler, pero que no era conocedor de estas salvajadas, de lo que luego llamamos genocidio, pues claro, hay un trecho, ¿no? Bueno, esto sería el delito número uno, que se va a sentenciar, que se va primero a valorar y a juzgar en Nuremberg, porque, insisto, en Nuremberg se trata de seguir un criterio jurídico muy occidental, fundamentalmente basado en pruebas, Raquel, pruebas documentales, sobre todo documentales. Hay muy pocas testificales, muy pocas pruebas testificales. Hay muy pocos testigos en Nuremberg, quiero decir, pocos en relación a los que pudieron estar interviniendo. Había afortunadamente decenas de miles de víctimas que habían sobrevivido a la guerra, pero no estaban en condiciones de testificar, o las que estaban en condiciones no quisieron testificar. El trauma había sido, y lo podemos entender, tan absolutamente trágico que solo algunas pocas pudieron intervenir. Es verdad que algunas muy, muy impactantes. Las veremos en nuestro próximo programa, ¿no? Bien, vamos al siguiente crimen, que son los crímenes contra la paz.
Aquí se trata fundamentalmente de planificar o iniciar una guerra de agresión. Lo que hoy en día se considera en la Corte Penal Internacional el último crimen, esto es, digamos, relativamente novedoso, el último crimen que ha sido incorporado a los crímenes que juzga la Corte Penal Internacional, actualmente vigente, es el crimen de agresión. Es un crimen que ha costado muchísimos años llegar a un acuerdo internacional para definir lo que es una guerra de agresión. Bueno, esto en Nuremberg, el nombre que se le da es crímenes contra la paz. Es librar una guerra de agresión o violar tratados internacionales, como podía ser el tratado de Briankello, ¿eh? El que prohibía la guerra, ¿eh? Explícitamente. Bueno, es un tratado que hoy podemos verlo como muy ingenuo, especialmente después del horror de la Segunda Guerra Mundial, pero el tratado de Briankello es de los años 20, mediados de los años 20, lo que hace es prohibir a las potencias, que es como entonces se denomina a los grandes estados, dirimir sus conflictos a través de la guerra. O sea, Briankello lo que hace es, ya digo, por muy ingenuo que hoy nos resulte, lo que hace es prohibir la guerra, ¿no? Pero bueno, se vieron otros pactos. Hay pactos de no agresión, por ejemplo. Posteriormente Alemania viola el pacto, el pacto de Hitler, Hitler-Stalin, o el pacto Ribbentrop-Molotov, como queramos llamarlo, de alianza entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Es un pacto que se firma en agosto de 1939 y está vigente hasta junio de 1941, cuando Alemania invade sin previo aviso a la Unión Soviética, que hasta ese momento había sido, hombre, si no un aliado formal, no un aliado de jure, sí un aliado de facto. Recordemos que la invasión de Polonia en septiembre del 39 la realizan primero los alemanes en septiembre y 15 días después los rusos por el lado oriental polaco. Bueno, en los crímenes contra la paz aquí está mucho más definido. Este sí se considera un delito central porque es el nazismo el culpable de iniciar la guerra. Realmente es el nazismo el culpable primero y último de los 60 millones de víctimas del conflicto armado internacional como fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí estarían evidentemente los 6 millones de judíos de la Shoah, del exterminio sistemático, pero también las víctimas pues, de los bombardeos, víctimas alemanas, víctimas no alemanas y por supuesto todos los soldados caídos en el frente. Aquí tenemos pues la lista enorme de invasiones iniciadas por Alemania ya a través de la guerra, ¿eh? Polonia, Francia, la Unión Soviética, Yugoslavia, Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Tenemos el tercer tipo, que es el crimen de guerra. Bueno, el crimen de guerra no es una novedad de los juicios de Nuremberg, porque ya existían las convenciones de La Haya y las convenciones de Ginebra. Las convenciones que de alguna manera regulan las leyes y las costumbres de la guerra, ¿eh? Recordemos que las convenciones de Ginebra, actualmente tenemos cuatro, las cuatro grandes convenciones de Ginebra. La última ya se aprobó en el año 48. Si te das cuenta, hay un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a surgir Ujú. convenciones, protocolos, Sí. para, aprendiendo del horror vivido, tratar de evitarlo. Bueno, la Convención Cuarta de Ginebra es la que protege a la población civil, ¿eh? A la población civil de agresiones de una potencia enemiga. Pero esa Convención Cuarta no existía en 1939, cuando empieza la guerra. Entonces, curiosamente, las convenciones de Ginebra, las que crea Henri Dunant, después de visitar el campo de batalla de Solferino en 1858, que es un poco el origen de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Henri Dunant lo que ve es un campo de batalla, y lo que él ve en el campo de batalla, ve muertos, heridos y prisioneros que son militares, son soldados. Lo que se conoce en lenguaje de derecho internacional humanitario son combatientes, o no combatientes desde el momento en que están heridos o están prisioneros. Pero claro, no regulan los crímenes contra civiles. Esto creó un enorme vacío legal que permitió, entre otras cosas, que en la Segunda Guerra Mundial se cometieran auténticas tropelías con población civil, empezando, por supuesto, con el exterminio sistemático, ¿no? El genocidio. ¿Qué tenemos en los crímenes de guerra clásicos? Pues, por supuesto, el maltrato y el asesinato de prisioneros de guerra,
Pensemos, por ejemplo, todas las ejecuciones sumarísimas que se hicieron de partisanos, tanto en la Unión Soviética como en Francia, como en Grecia. El exterminio de civiles en zonas ocupadas, por ejemplo, el exterminio de la población del Lídice, ¿eh? Estoy pensando, quiero decir, eran las represalias que toman los nazis en muchísimas ocasiones cuando hay algún atentado y muere algún soldado alemán en la Francia ocupada, pues automáticamente eso va a suponer que por cada alemán muerto, pues se fusila a 10 prisioneros, ¿eh? Bueno, todo esto vulnera obviamente las convenciones de Ginebra del trato digno que debe darse a un prisionero de guerra. Aquí se incluyen también los saqueos, la destrucción no justificada de ciudades y de pueblos, ¿eh? Saqueos de obras de arte, de museos, las ejecuciones sumarias que hemos visto ya habitualmente a partisanos, a espías o a personas consideradas espías, o traidoras, o derrotistas, este lenguaje tan habitual en la lengua del Tercer Reich, ¿no? Y por supuesto el uso de rehenes, deportaciones y el hambre calculada, ¿eh? El hambre deliberada. Pensemos, por ejemplo, también en los guetos, ¿no? Bueno, como digo, el tercer crimen, que es este crimen de guerra, es el, digamos, el menos original, es el menos novedoso, porque ya existían la Convención de Ginebra para o enfocada a los prisioneros, al buen trato que debe darse a los prisioneros, ya existía la Convención de Ginebra del buen trato que debe darse a los heridos, y ya existía otra Convención de Ginebra que es el buen trato que debe darse a los náufragos, ¿eh? La Convención de Ginebra incluye también las personas pues que están en alta mar pues porque se ha hundido su barco o se ha hundido su submarino. Y llegamos al cuarto delito, que este realmente es el más novedoso por lo horrible de lo que supuso y por los horrores que se mostraron en los que se demostraron y se documentaron en los procesos de Nuremberg, que es los crímenes contra la humanidad, ¿eh? Sería la tipología cuarta, ¿eh? Crímenes contra la humanidad. Y aquí se incluye el asesinato, el exterminio, la deportación, la tortura, la esclavitud, el encarcelamiento o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos cuando se cometan como parte de un ataque sistemático contra la población civil. Todo esto, si te das cuenta, es de alguna manera la génesis de lo que luego va a conformar la definición de genocidio. Ujú. E insisto, todavía no se está utilizando el término, jurídicamente no se está utilizando en Nuremberg. Sí se emplea como neologismo, como nueva palabra, como palabra reciente. Y de hecho, Lemkin, que es el que acuña esta El nueva término. palabra, Ujú. el término, Lemkin es uno de los testigos, que interviene en los procesos de Nuremberg. Esto lo podemos ver en nuestro próximo programa. Muy bien. Entonces, bueno, estos serían los cuatro tipos. Fíjate que de los cuatro tipos, la inmensa mayoría son para los tipos 2, 3 y 4. Para el primero de conspiración, aunque me adelante un poquito a las sentencias, pero no viene mal enlazarlo con lo que estamos viendo ahora, para el de conspiración se condena a muy pocos. En realidad se condena a Hess, a Rudolf Hess. Los demás que habían sido acusados, por ejemplo, Speer, Funk, Fritzsche, algunos grandes ministros y muy relevantes del Tercer Reich, fueron acusados, pero fueron absueltos. Con los crímenes contra la paz, lo que es la invasión de Polonia, las invasiones de los diferentes estados soberanos europeos de la época, hubo 12 condenados, ¿eh? La mayoría de los acusados de estos delitos fueron condenados. Y exactamente igual pasó con los crímenes de guerra, el tipo 3, y con los crímenes contra la humanidad. La inmensa mayoría de penas de muerte que se pusieron es porque a los condenados se les declaró culpables, se demostró su culpabilidad, no solo se les acusó, se demostró su culpabilidad en crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y eso implicó que bueno, que fueran ejecutados, ¿eh? Ya digo, los pocos que fueron finalmente ejecutados en Nuremberg. Eh, Se puede decir que fueron ejecutados mm,
un número o un porcentaje muy pequeño de los realmente responsables de la Shoah? ¿O cómo definirías a ese grupo que finalmente sí vio que se cumplía su sentencia? Bueno, yo creo que el balance de Nuremberg es muy poco. Yo diría, primero, muy pocos encausados. Ujú, Se acusaron a 209. Muy pocos encausados para lo que había supuesto el nacionalsocialismo. Ya veíamos en nuestro programa anterior un poco la disyuntiva, el dilema en el que se vieron los acusadores. Es decir, bueno, acusamos a media Alemania o nos centramos en unos casos lo suficientemente llamativos. eh, Marketingianos, por utilizar un término moderno, que sirvan de ejemplo para la posteridad. Y en ese aspecto yo creo que sí cubrió el objetivo. Pero 209 acusados, de los que finalmente solo hubo 163 condenados. 36 condenas a muerte en total. Te estoy hablando en total, Raquel, no solo en el primer juicio, que es el más conocido, que es el que empieza en noviembre del 45. En ujú, en los 12 subsiguientes, que hubiera un total de 36 condenas a muerte, pero de las cuales solamente se llevaran a cabo 20 ejecuciones. De esas 36 hubo 16 conmutaciones de pena, y 38 absoluciones. A mí me parece un resultado muy pobre para lo que supuso el nazismo, ¿eh? Para lo que supuso el nazismo. La realidad es que es muy poco, es muy poco. Fíjate que ujú. en el primer juicio, en el juicio que hemos visto en miles de documentales y donde realmente se juzga a gente tan importante como Goering, que había sido el ministro del aire y el número dos del régimen. Bueno, Goering es en el que Hitler, eh, en su primer testamento, porque luego lo cambia en los últimos días ya de la locura del búnker, Goering iba a ser su sucesor. Y Ujú. si el Tercer Reich hubiera tenido continuidad, a la muerte de Hitler, Goering hubiera sido su sucesor. Bueno, pues a Goering lo juzgan, ¿eh? Lo que pasa es que sabemos que aunque lo condenan a muerte, por tres de los cuatro delitos, curiosamente, a Goering no se le declara culpable. Fíjate qué cosa más absolutamente increíble, del delito de conspiración, del primero de ellos. Pero vamos a ver, si Goering Ujú. probablemente es el responsable del incendio del Reichstag, con lo que aquello supuso, ¿no? La ley habilitante de plenos poderes para Hitler, que le permitió transformar lo que quedaba de República de Weimar ya en una monarquía absoluta, de corte absolutamente totalitario, ¿no? Bueno, pues Goering es imputado de los cuatro delitos, pero en cambio se le condena por el 2, por el 3 y por el 4, no por el primero. Bueno, Goering se suicida, pero lo condenan a muerte. A Ribbentrop, lo que es el ministro de Asuntos Exteriores, lo condenan también de cuatro delitos, pero también queda liberado del primero, lo cual es absolutamente increíble cuando es Ribbentrop el que tiene todas las primeras negociaciones en Inglaterra, ha sido ministro de Asuntos Exteriores, ha negociado el pacto Hitler-Stalin, el pacto Ujú. Ribbentrop-Molotov, de alianza de facto entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, que es el que facilita el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues él se libra del crimen de conspiración también, pero sin embargo lo condenan a muerte, porque claro, es culpable de los otros tres gravísimos delitos que hemos visto, ¿no? Está Keitel, que es el mariscal de campo, era el gran general que tenía Hitler, también por los tres últimos, a muerte. Bueno, por no extenderme, Hans Frank, el gobernador general de Polonia, de los territorios del este, Julius Streicher, que era el director de la revista Der Stürmer, el gran propagandista antisemita, uno de los tipos más vulgares, violentos, soeces y repugnantes que uno se pueda tirar a la cara. A este lo acusan de los delitos únicamente uno y 4. Y es solamente condenado por el delito cuarto, que es crímenes contra la humanidad, por su antisemitismo. Y a él lo condenan a muerte también, ¿eh? Él se defiende diciendo que, bueno, que él solamente hacía chistes, antisemitas. Chistes antisemitas die Stürmer, la revista, el libelo, ¿no? Bueno, todos estos, de los veintitantos que son juzgados en el primer juicio, solo se condena a muerte a 12 personas. Ujú. Entonces, realmente las sentencias fueron, ya digo, muy, muy laxas. Ujú.
¿Te parece, Fernando, que reflexionemos o que escuchemos tus reflexiones sobre por qué se produjo esa laxitud a la hora de sentenciar en la próxima entrega de este especial dedicado a los juicios de Nuremberg? Sí, está bien, podemos ver Ujú, esto. Y yo lo es interesante también, si tenemos tiempo, que veamos algunas de las sentencias, por supuesto. dos o tres de las más llamativas quizás, y también algunas de las intervenciones de testigos, tanto en el sentido de testigos de cargo, Ujú, o supervivientes, pero también testigos de la defensa que argumentaron, ¿no? muy bien. Como astutamente algunos de ellos, como Speer, pues se libró de la horca pues con una manipulación muy propia del personaje, ¿no? Esto lo podemos ver en el próximo programa, claro que sí. Pues te agradecemos muchísimo este y te esperamos ansiosos para el siguiente. Muchas gracias, Fernando Navarro García, y hasta pronto. Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Adiós, adiós.